Preguntas y respuestas de Roman y Romero para análisis socioeconómico, guía de lectura de Roman y Romero. Tema: la industrialización. ¿En qué consistió el proceso de sustitución de importaciones? ¿Cuáles fueron? Estas son las preguntas. Perdón. Acá, ¿en qué consistió el proceso de sustitución de importaciones? El proceso de sustitución de importaciones consistió en la producción agropecuaria. Post Gran Guerra, los grupos dominantes tenían una mayor autonomía en sus decisiones. Por otra parte, del mercado mundial desfavorecieron a los productos primarios, la retracción y las barreras proteccionistas. En Argentina, la organización del mercado cayó en el mercado interno. A este proceso se lo conoce como sustitución de importaciones. ¿En qué consistió el desarrollismo de Frondizi? El desarrollismo de Frondizi consistió en: el objetivo era provocar unos cambios estructural con la transformación tecnológica y energética, tanto en la industria como en el sector agrícola. Dejaba de lado la antinomia agroindustrial. Muy por el contrario, esta combinación era la base de la transformación. ¿Cómo se articuló la política económica autoritaria con los intereses del capital monopólico? La política económica autoritaria se articuló con los intereses del capital monopólico de una forma de ¿En qué consistió el proceso de sustitución de importaciones? El proceso que consistió la sustitución de importaciones en Argentina, donde se apoyaba un proceso de expansión industrial. ¿Cuáles fueron las dos etapas en la estructuración del poder luego de la crisis? Las dos etapas en la estructura del poder luego de la crisis fueron: la revolución de 1930 abrió un ciclo, la década infame, la cual se cerró en 1943, el golpe militar y el peronismo. Son la segunda etapa, que concluyó cuando a fines de la década se estableció una nueva relación de fuerzas muy diferente de la que privó estas. ¿Qué papel cumplió la oligarquía terrateniente durante el periodo 1930-43? El papel que cumplió la oligarquía terrateniente durante el periodo 1930-43 fue recuperar el poder político y desalojar al gobierno de Irigoyen. ¿En qué consistió la transformación en el papel del Estado? La transformación en el papel del Estado consistió en que el Estado adoptó la política de regular la producción y la comercialización de productos agrícolas, como respuesta a un mercado externo que había disminuido su demanda. A diferencia de lo que había sido el estado anterior a la crisis, el conjunto de medidas tomadas reflejaba un gran aumento de la participación del Estado en la vida económica. ¿Cómo afectaba la crisis económica mundial a los sectores dominantes de la economía argentina? La crisis económica mundial afectaba a los sectores dominantes de la economía argentina de una forma que dañó el sistema económico argentino y modificó el vínculo que tenía con el sistema internacional de dominación. La crisis aflojó los vínculos de dependencia, permitiendo a los grupos dominantes mayor autonomía en sus decisiones. La nueva organización productiva argentina, que empezó a volcarse a un mercado interno. ¿En qué consistió el Tratado Roca-Ruziman y para qué sirvió? El Tratado Roca-Ruziman consistió en 1933, se firmó este tratado, en donde se acuerda que la Argentina le venderá una cierta cantidad de carne a cambio del control de diferentes servicios como frigoríficos y ferrocarriles. Este es muy criticado, ya que Argentina se vende a los intereses británicos. ¿Cuál fue la división que se generó en el bloque dominante a partir de la crisis? La dominación que se generó en el bloque dominante a partir de la crisis fue que en la crisis de 1930 el bloque dominante quedó entonces compuesto por una fracción de oligarquía que estaba más vinculada con el mercado externo y la fracción industrial manteniendo la primera hegemonía dentro del bloque.
El que quedó excluido fue el sector ganadero, que fue el que más se opuso a la política oficial. Se produjo un intenso crecimiento de la producción y acumulación de capitales, pero también se produjo una gran ola de migración del interior hacia las zonas industriales, principalmente Capital Federal. La 8. Pregunta 8 para Ropman y Romero. ¿En qué consistió la política de protección de la industria? La política de protección de la industria consistió en intentar una salida que se ajustaba mejor a la nueva situación del mercado mundial y que ponía el acento al desarrollo de la productividad, la actividad productiva orientada hacia el mercado interno. Se elaboró de ese modo un plan de protección y estímulo a la industria local, cuya expresión más sistemática fue el Plan de Reactivación Industrial, Plan Pinedo, de 1940. Pregunta 9. ¿Cuáles son las características del proceso de industrialización? La característica del proceso de industrialización se basaban en que esta etapa marcó, sin embargo, un intenso crecimiento de la producción y una rápida acumulación de capital. La industrialización aceleró el proceso de migraciones internas, grandes masas de población rural empujada por la crisis agrícola se volcaron hacia los centros industriales, especialmente la capital. El crecimiento de sus zonas suburbanas, el Gran Buenos Aires, es muy conocido. Pregunta 10. ¿Cuáles son los límites de la sustitución de importaciones? Los límites de la sustitución de importaciones se basaban en la escasez de inversión en bienes de capital, desarrollo de ellas industrial básicas que acompañarán el crecimiento de la necesidad de insumo, una mayor dependencia con el exterior, en tanto crecían los requerimientos de insumos y bienes intermedios de producción, lo que implicó que el crecimiento se volviera a estancar. No solo la demanda se había limitado, sino que el mercado interno empezó a absorber mucho más, limitando los saldos exportables. Cuarta etapa de penetración del capital internacional. Ese es otro tema. Leímos Ropman y Romero, preguntas y respuestas.